Hola, buenas noches. Llevaba un buen tiempo sin grabar y esto se debe a que se me había dañado el cargador de mi computador. Entonces no podía usar el computador y por lo tanto no podía grabar. Pero ya me llegó el cargador, entonces podemos seguir. En el video de hoy quisiera hablar de qué es el realismo jurídico clásico. Eh, Esto porque la introducción crítica al derecho natural es uno de los libros emblemáticos de esta tradición, tal vez el más emblemático, es como la teoría pura del derecho, en el caso del positivismo kelseniano, pues en el realismo jurídico clásico esta obra ocupa ese lugar. Y también lo quiero hacer porque, pues, aunque algunas de las personas que vean este video ya están acostumbradas al término, es un término que tiene una cierta equivocidad y hay algunas personas que no conocen el realismo jurídico clásico y como mi intención es dar a conocer el pensamiento del profesor Herbada, pues a esas personas, especialmente a esas personas, es a las que yo quiero llegar y pues a ellas va dedicada especialmente este video. Bueno, partamos de lo que es común. Todas las formas de realismo, o sea, de todas las formas de realismo jurídico, parten de la idea de que para entender el derecho hay que partir de la observación de la realidad jurídica. Y esto supone a ciertas actitudes que lo que tratan es de desentrañar la idea de derecho, mirar conceptos, eh, como si el derecho fuera una idea a priori. Eh, bueno, eso es lo que es común a todos los realismos. Lo que pasa es que, como se podrá intuir, la idea de realidad, bueno, la realidad se puede entender de distintas maneras. Y por lo tanto, la aplicación de esta actitud realista al derecho da lugar a distintas modalidades de realismo. Y eso genera cierta equivocidad. Entonces, propongo que veamos primero, en términos generales, las diferencias entre una aproximación clásica a la realidad o realismo clásico y una aproximación moderna a la realidad, o sea, realismo moderno. Comencemos por la visión clásica de la realidad, una visión que está en autores, por ejemplo, como Aristóteles o Tomás de Aquino. Esta visión se caracteriza por la riqueza de la realidad. ¿En qué sentido? La realidad es lo que se manifiesta, pero no solamente es lo que se manifiesta. Hay una dimensión trascendente. Sí, es lo que aparece ante nosotros, pero también aquello que está oculto, que subyace a lo que está patente y que lo sustenta. Es esa estructura íntima y profunda que permite todas las demás manifestaciones. No es solo lo que ocurre, implica también un para qué ocurre, hacia dónde va el movimiento. Es decir, es una visión de la realidad que tiene una dimensión dinámica y teleológica. Por otra parte, en esta visión tenemos una cierta conexidad, una cierta relación entre los ámbitos del ser, de la verdad y del bien, con primacía del ser. Eh, el ser es cognoscible, puede ser conocido, también en sus dimensiones más trascendentes. Esto no significa que el conocimiento humano sea infalible o no tenga límites, pero sí significa que el ser se puede conocer también más allá de del ámbito fenoménico, habiendo un proceso de abstracción. Y al la captación de lo que es el ser no solamente va a permitir conocer la naturaleza, sino también conocer la finalidad. Y a partir de la finalidad, del conocimiento de la finalidad, es posible prescribir o saber, las, prescribir y elegir entre distintas maneras de satisfacer esa finalidad. Entonces tenemos también nuevamente una conexión entre ser, verdad y bien, no van a ser ámbitos totalmente separados. En cambio, la visión moderna de la realidad limita, y esta visión de la realidad, quiero aclarar que no la tienen, no es tan común en todos
filósofos modernos. Estoy hablando básicamente de la oposición, de una corriente que es el empirismo, pero esta corriente va a ver a la realidad y a la naturaleza como un conjunto de hechos desnudos. La realidad es lo que aparece y se manifiesta a los sentidos. Y ya. Dicho esto, eh, por supuesto, los realismos que van a generarse a partir de uno y otra concepción de la realidad, o los realismos jurídicos que se generan a partir de una y otra concepción de la realidad, son radicalmente distintos. Mientras que el realismo jurídico que viene de la concepción moderna se limita a hacer una verificación de lo fáctico, una verificación de la eficacia del derecho, y por lo tanto, con los nombres realismo jurídico, por ejemplo, el realismo jurídico norteamericano, vemos una cierta sociologización del derecho, una cierta tendencia a simplemente verificar las prácticas de los actores del derecho, a veces excluyendo una dimensión de valoración o de justicia. Esto es el realismo moderno. En cambio, en el realismo jurídico clásico va a haber una observación mucho más profunda de la realidad jurídica, que por supuesto va a incluir los fines eh, que, que influyen ahí o que están marcando el derecho, y también va a mostrar elementos que son más allá de lo positivo, elementos que trascienden de la dimensión fenoménica del derecho. De lo dicho anteriormente, se coligen que existen formas de realismo jurídico que están inspirados en el realismo filosófico moderno, como el realismo jurídico norteamericano o el realismo jurídico escandinavo, y formas de realismo jurídico que están inspiradas en el realismo filosófico clásico. Eh, y quiero ser muy clara en decir que no todas estas formas de realismo deberían ser llamadas realismo jurídico clásico. ¿Por qué? Porque el realismo jurídico clásico es una visión que no solamente incorpora el realismo filosófico clásico, sino que además incorpora lo que dicen los autores clásicos sobre el derecho, o lo que dicen o lo que practicaron, porque en algunos autores, especialmente en algunos juristas, lo que tenemos es una visión implícita del derecho. Me voy a explicar. Existen autores que parten de la filosofía, por ejemplo, la filosofía de Aristóteles y de Santo Tomás de Aquino, de su teoría del conocimiento, de su metafísica, de su ética, pero que tienen una visión normativista del derecho, o que lo ven como derecho subjetivo, es decir, que siguen teniendo la visión moderna del derecho. Su fundamento filosófico es clásico, pero su visión del derecho es moderna. Por ejemplo, Finis. Finis es una persona que claramente parte de la filosofía aristotélico-tomista, bueno, por lo menos parcialmente, pero que la aplica a una visión normativista del derecho. A él le podríamos decir que es un autor que tiene un realismo jurídico de inspiración clásica, o si quieren lo podemos llamar un neoclásico. Pero introduciríamos una cierta confusión si partiendo de su trasfondo filosófico general o incluso del hecho de que admita derecho natural, lo llamáramos realista clásico. Realistas clásicos, en estricto sentido, son autores eh, como Herbada, como Masinio, como Dile, que además de partir de los fundamentos filosóficos clásicos, van a suscribir las teorías que tenían los juristas y los filósofos clásicos, a saber, que el derecho es una palabra que tiene cierta analogía, que dentro de los distintos analogados del derecho existe un significado principal, que es lo justo, o sea, la misma cosa justa, que los demás significados de lo jurídico giran en torno a esto, y también que este derecho tiene, bueno, que dentro del mundo jurídico existe eh, un elemento natural y un elemento positivo, y que los dos elementos son elementos igualmente vigentes.
Los autores que dicen eso son autores que pueden llamarse realistas clásicos. Pero los demás son un realismo jurídico de inspiración clásica o de inspiración en la filosofía clásica, pero no considero correcto englobarlos dentro del realismo jurídico clásico. Ahora, visto las características generales del realismo jurídico clásico, quiero decir algunas cosas distintivas del realismo jurídico clásico herbadiano. Veamos ahora las características del realismo jurídico clásico propiamente herbadiano. Es decir, vamos a ver en qué se diferencia Herbada de otros autores también influidos por la teoría y la tradición jurídica clásica. O sea, en qué se diferencia de un Michel Villet o de un Carlos Massini. Entonces, para esto hay que tener en cuenta que la tradición jurídica clásica es muy amplia. La teoría y la práctica común hasta principios de la modernidad, y esos son muchos, muchos siglos. Y consecuentemente hay autores que van a estar más influidos por algunos autores clásicos y otros por algunos otros. Y eso nos pasa en el caso de Villet y Herbada. Michel Villet es un autor que se basa en la teoría, en la filosofía aristotélica y en el derecho romano principalmente. De hecho, ve con suspicacia, por ejemplo, lo que llama la moralización del derecho en la Edad Media o a partir del cristianismo. Eso hace que el sistema jurídico de Michel Villet sea muy estricto y tiene una característica y es que es un poco cronofóbico. Esta idea de cronofóbico no es mía, es del profesor Ravivaldi, que hizo su tesis doctoral bajo la dirección de Herbada. Y bien, precisamente porque Villet está siempre muy pendiente de lo que dice Aristóteles o lo que dicen los juristas romanos, a veces es muy cerrado a fenómenos jurídicos o conceptos jurídicos que vinieron después. Por ejemplo, el derecho subjetivo o, por ejemplo, los derechos humanos. Herbada va a estar, es aristotélico tomista, pero lo tomista pesa más que lo aristotélico. No quiere decir que no se base en Aristóteles, quiere decir que su principal maestro es Santo Tomás. Él se define como tomista hasta la médula. Y esto tiene dos consecuencias importantes. La primera consecuencia importante es que dos de los grandes principios o tres de los grandes principios de la filosofía tomista van a pasar con mucho peso a la filosofía herbadiana. Y estos son los principios de participación, analogía y finalidad, especialmente el de finalidad. Y esto es una cosa clave. En uno de sus últimos escritos, que es la relectura de su obra científica, hecha en compañía con el profesor Escrivá, es una entrevista entre el profesor Escrivá y el profesor Herbada. Herbada insiste en que lo más importante de su obra, esa línea que la atraviesa toda y que a veces es una línea simplemente implícita, son estos principios: participación, analogía y finalidad. Muchas veces no hay una referencia explícita a ellas, pero es lo único que permanece, es el alma de su teoría jurídica. Recuerden que él tuvo una conversión, realismo conceptual a realismo jurídico clásico, pero esa esencia, esa savia que está en toda su filosofía jurídica es esa. Principios de participación, analogía y finalidad. La otra consecuencia directa es esto. La filosofía jurídica aristotélica está muy ligada al fenómeno político. Aristóteles casi que se refiere prioritariamente a lo justo político. Y digo prioritariamente porque no quiero caer en el reduccionismo de negar que Aristóteles o de decir que para Aristóteles no hay nada de derecho, por ejemplo, en los derechos domésticos. Pero en Aristóteles sí es clarísimo que pesa muchísimo más el derecho político sobre cualquier otra forma de derecho. Y eso hace que autores como Villet sean muy reacios a aceptar
el derecho que está por fuera de ese ámbito político o por fuera del ámbito estatal, por ejemplo, el derecho internacional. Herbada parte de Tomás de Aquino, que es un autor cristiano, y hay algo de universalidad en todo el pensamiento cristiano, eh, algo que trasciende lo político. Además, Herbada viene pues de una práctica jurídica que no es directamente estatal, como es el derecho canónico. Y eso hace que Herbada sea una persona que va a hablar con mucha más facilidad de derechos que pasan lo estatal, como los derechos transnacionales, como el derecho internacional, como el derecho de los derechos humanos, como el derecho canónico. Es decir, bueno, en esto está mucho más cercano a autores como Santi Romano. Otra característica, Herbada, como todos los realistas, parte de la aceptación de que la palabra derecho es analógica, y eso significa, y analógica según una analogía de atribución. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente que existe un significado central de derecho y varios significados analógicos. Estos significados se pueden llamar derecho y no es un error, pero en virtud de su relación con el significado central. Así, es correcto decir que la ley es derecho, es correcto decir que el derecho subjetivo es correcto decir que la ciencia del derecho es derecho, pero en virtud de su relación con un significado nuclear, que es la misma cosa justa, lo justo, el objeto de la justicia, aquella cosa que es debida, lo que debe darse a cada cual en cada momento. Ahora, respecto de esto, una diferencia que podríamos encontrar entre Herbada y otras formas de realismo jurídico clásico es que para Herbada lo justo es la cosa sobre la que recae la acción justa. Para otros autores, lo justo es la misma acción justa. Es decir, sería pagar 200 pesos, bueno, 200.000 pesos en Colombia. Nada cuesta 200 pesos, pero sería pagar 200.000 pesos por alguna cosa en particular. Entonces, si pagar el precio y recibir la cosa o entregar la cosa sería lo justo, según algunas visiones, es decir, tiene dominio conceptual la acción justa, en Herbada sería la misma cosa justa. A ver, lo último que compré, en este caso un remedio, pues esto es la cosa justa. ¿Por qué? Porque digamos que es lo que determina o especifica la acción de dar a cada uno lo suyo. ¿Qué pago o qué entrego? Pues esto, o qué pago el dinero. O sea que tengo el último dinero que queda porque en cuarentena ya yo no uso dinero, sino operaciones virtuales. Bien, eso es una característica central de Herbada. Ahora, otra característica interesante del realismo jurídico clásico herbadiano es que a la vez que dice existe un significado central, la ipsa res justa, la misma cosa justa, y distintos significados analógicos del derecho, también existe un significado global del derecho. Es decir, existe una visión en donde se integran todas las realidades que se pueden llamar derecho. Y esa visión general o laxa del derecho va a ser el ordenamiento jurídico, el sistema jurídico en general, un conjunto de relaciones jurídicas que tiene elementos normativos, que tiene sujetos, que tiene cosas debidas, etc. Y creo que esto es un aporte de Herbada porque pues, es la incorporación del mayor logro de la ciencia jurídica moderna a un sistema de realismo jurídico clásico. Otra idea interesante es decir, es la especificación del oficio del jurista. ¿Quién es el jurista? Aquel que dice en cada caso concreto qué es lo suyo de cada cual. Y lo interesante es que este oficio del jurista va a ser tomado como la formalidad propia de la ciencia del derecho. Es decir, la ciencia del derecho se distingue de otras ciencias como la política o la moral por mirar la realidad jurídica desde la perspectiva en que la miraría un jurista. Por ejemplo, cuando miro las leyes, no miro en ellas un acto de poder como lo miraría el politólogo, o si quieren, un politólogo influido por la teoría clásica, el modo en que me orienta al bien común, sino que miro cómo esto es la medida de una deuda
o la medida de una cosa justa, concreta. Bien, hay otra idea importante, y creo que con estas dos ideas voy a tener que concluir el realismo herbadiano, y son las siguientes. En el sistema jurídico existe un componente natural y un componente positivo. Es decir, algo que emana directamente de la naturaleza sin mediación de la voluntad de los hombres y algo que depende de la voluntad humana. Por ejemplo, no depende de la voluntad humana la buena fe. O sea, yo simplemente no puedo tener un sistema jurídico en donde no impere la buena fe. Eso es un elemento de derecho natural, mientras que un elemento de derecho positivo puede ser las reglas de tránsito hasta cierto punto. O, por ejemplo, no puedo tener una sociedad en la que haya una permisión del homicidio. El homicidio tiene que estar prohibido y castigado, pero cuál sea la pena por homicidio es fijada por la voluntad de los hombres dentro de ciertos límites. Entonces, derecho natural y positivo, dos componentes de un mismo sistema. Y la otra cuestión, la otra idea importante es que tanto el derecho natural como el derecho positivo se pueden analizar desde distintos niveles de conocimiento jurídico que son propiamente jurídicos, es decir, no son filosóficos. A saber, podemos estudiarlos desde un nivel prudencial, cuando queremos la determinación de cada caso concreto, podemos analizarlos desde un nivel casuístico, es un nivel del que Herbada habló realmente bastante poco, un nivel científico y un nivel ontológico. Y este nivel ontológico de la ciencia jurídica, que no es filosofía del derecho, sino ciencia jurídica, es al que pertenece la ciencia del derecho natural. Corto aquí porque si no nadie se ve este video. Chao.